Íbamos de luna de miel, y como nuestra economía no nos permitía grandes lujos, decidimos olvidarnos de países exóticos y alquilamos un pequeño apartamento en un pueblecito de montaña. Nuestro sueño era pasar la luna de miel en sabanas blancas durante 7 días. Conducíamos un pequeño coche de alquiler y según el mapa no quedaba más de 22 millas para llegar a nuestro destino. El recorrido era precioso, una carretera tranquila, sin tráfico. Pasamos la última gasolinera que quedaba hasta llegar al final del trayecto. El indicador de gasolina indicaba que teníamos todavía combustible suficiente para poder llegar al pueblo, así que continuamos. Poco antes de llegar a la gasolinera habíamos visto un letrero. Túnel de Biela, longitud 5 millas. Se recomienda repostar en la próxima gasolinera. Se recomienda revisar las luces. Túnel de muy poca iluminación. Éramos jóvenes. Aquello nos pareció excitante. Había anochecido cuando llegamos al túnel, y la verdad es que estaba bastante abandonado a su suerte. Enfrente nuestro, oscuridad. Solo a lo lejos pudimos percibir una pequeña luz, el primer foco del que disponía el túnel. Empezaba a nevar. Las luces del coche iluminaron el túnel. Peter decidió encender las luces de largo alcance, pero una extraña neblina formada en el interior hizo que la visibilidad fuera incluso peor en esas condiciones. Decidimos seguir con las luces de cruce. Vimos que en el techo se había formado estalactitas debido a las filtraciones de agua. Parecía que lloviznaba. Había que accionar el limpiaparabrisas de vez en cuando. Yo miré hacia atrás y vi cómo la boca del túnel iba desapareciendo poco a poco. Estábamos bajando. Aquello no me pareció tan excitante. El suelo del túnel era de tierra y en algunos tramos fangosos debido a la humedad. Encontramos piedras que se habían desprendido del techo y la pared. Peter conducía despacio por miedo a no dañar los neumáticos. Hacía rato que habíamos pasado el primer foco de luz y todavía no percibíamos el segundo, si es que había un segundo. De pronto, el coche comenzó a perder potencia y a dar trampicones. Al rato el motor se paró. Peter intentó ponerlo en marcha varias veces, pero no fue posible. Golpeó malhumorado el volante. Luego se quedó muy serio, quieto. Miró el indicador de gasolina, acercó su dedo índice hacia él y golpeó el protector de plástico que lo cubría. De repente la aguja bajó en picado. Los dos nos quedamos petrificados. Aquella maldita aguja se había quedado bloqueada por alguna extraña razón y nos había engañado. No teníamos combustible. Empecé a perder los nervios. Peter intentó tranquilizarme, pero noté que él también estaba nervioso. Decidimos esperar por si pasaba alguien que nos pudiera acercar a la gasolinera. Dejamos el contacto puesto, las luces de posición junto con las de emergencia para ser visibles en el caso de que pasara algún vehículo. Luego Peter fue al maletero por una linterna, algo de abrigo. Fuera hacía mucho frío y dentro de poco en el interior del vehículo también. Peter me pasó el polar que había comprado para la ocasión, me lo puse por encima. Él iluminaba con la linterna el túnel, no se podía ver prácticamente nada, más de 10 metros por culpa de la niebla. Todo estaba en silencio. Pasaron 45 minutos y allí no pasaba nadie. Teníamos que hacer algo, no podíamos esperar más. A estas horas ya tendríamos que haber llegado al apartamento y todavía estábamos dentro de aquel túnel. Había que hacer algo y pronto. Lo único que se nos ocurrió fue que teníamos que volver a la gasolinera. Yo al principio descarté la idea, pero Peter dijo que teníamos que hacer algo rápido. No podíamos quedarnos de brazos cruzados, esperar, no pasaba nadie. Allí dentro estábamos a unos menos 2 grados bajo cero. Si nos quedábamos toda la noche podríamos morir congelados. Calculamos que andando hasta la gasolinera tendríamos unas 7 u 8 millas, así que tardaríamos en llegar 1 hora más o menos, otra hora de vuelta. Eran las 10:30. Con suerte a la 1 de la mañana estaríamos de regreso. Podríamos poner el coche en marcha y largarnos de una vez por todas de este lugar. Pero de nuevo se nos planteó un problema. ¿Íbamos a dejar el coche allí solo?
Si lo hacíamos, tendríamos que apagar las luces, pues funcionan con el contacto puesto. No íbamos a dejarlo con las llaves puestas. Tampoco era buena idea dejar el coche totalmente a oscuras con el peligro que eso suponía, ni dejarlo abandonado, aunque fuera momentáneamente. Teníamos todo el equipaje en el maletero, podría pasar alguien, robarlo. ¿Quién podría pasar? Si llevamos más de 1 hora aquí, dentro no ha pasado nadie. Pero Peter no me fiaba. Alguien tendría que quedarse en el coche. Era un coche de alquiler, si le pasaba algo tendríamos que sufragar los gastos nosotros. No podíamos arriesgarnos, además dependíamos de él para movernos y si lo dejábamos solo no sabíamos en qué condiciones podríamos encontrarlo a la vuelta. A Peter no le hizo ninguna gracia que me quedara en el coche, ni a mí quedarme, pero no teníamos opción. Se despidió de mí con un beso y un te quiero. Se fue rápido y con paso firme hacia la gasolinera. Lo vi alejarse. Al rato solo pude ver la luz de su linterna moverse de arriba a abajo. Luego, todo quedó en oscuridad. Solo serán 2 horas. 2 horas y Peter estará de vuelta. Llenaremos el depósito y nos iremos pitando hacia el apartamento. Qué ganas tenía de que acabara esta pesadilla. Pensé en dormir un poco. Así el tiempo pasaría más rápido. Peter estaría de vuelta casi sin enterarme, pero no pude. Estaba muy nerviosa, tenía mucho frío, aquel túnel era tenebroso. Y estaba sola, completamente sola. Estuve a punto de salir a su encuentro. La idea de quedarme en el coche ya no me parecía tan buena y me di cuenta que no tenía linterna, cómo me iba a ir a oscuras. Rápidamente abrí la puerta, salí y grité su nombre. Pero no recibí respuesta. Dios, dentro del coche hacía frío, pero afuera era peor. Volví a gritar sin éxito y decidí entrar de nuevo. Tenía que hacer algo para matar el tiempo y distraerme. Estaba muerta de miedo. Peter solo hacía 20 minutos que había salido. Quizá ya estuviera fuera del túnel. Hasta ahora no me había dado cuenta. Casi no podía ver nada por el parabrisas. Una estalactita situada justo encima dejaba caer gotas de agua que resbalaban por el cristal. Debido a la baja temperatura, quedaban congeladas en él. El ruido del goteo empezó a ser un poco molesto. No sé cómo, pero no lo había escuchado antes. Estuve un rato viendo caer las gotas de agua por el cristal para entretenerme. Algunas veces caían 2 o 3 a la vez y las seguía para ver cuál de ellas llegaba más lejos. En una de aquellas carreras de las gotas me pareció ver una luz al fondo. Salí rápido del vehículo pensando que se trataba de algún coche, pero la luz no se acercaba. Estaba como inmóvil, muy lejos, y pensé que quizás sería el segundo foco del túnel. ¿Cómo es que no lo había visto antes? Me di cuenta de que la luz desaparecía y aparecía una y otra vez. La pequeña niebla que envolvía el túnel jugaba con mi vista. Entré de nuevo en el coche. 55 minutos. Peter ya tendría que haber llegado a la gasolinera. Seguro que había comprado una lata de 5 o 10 litros y estaría de vuelta 1 hora más y estaría aquí. Yo no entendía de coches, ni de mecánica, ni nada por el estilo, pero me preguntaba ¿cuántas millas se podrían recorrer con 5 litros de gasolina? Ojalá diera para poder llegar al pueblo. Aquella noche se me hacía eterna, 1 hora desde que se marchó. Llevaba rato con ganas de poner algo de música. Tanto silencio me ponía los pelos de punta. El coche solo disponía de radio, y aunque me pareciera inútil, pues sabía que aquí dentro no llegaba ninguna señal, decidí entretenerme con el sintonizador a ver si por una casualidad escuchaba algo. Por lo menos algo mejor que el goteo de las malditas gotas. Empecé a mover el botón hacia la izquierda y solo pude oír aquel ruido característico que se hace en los radios cuando no hay señal. Ya lo sabía, me dije.
Me había traído un nuevo libro para leer, pero me lo reservaba para leer en la cama entre revolcón y revolcón. Moví esta vez el botón hacia la derecha y nada. Había pasado 1 hora y 20 minutos. Estaba totalmente agarrotada y empecé a mirar por el espejo retrovisor a ver si llegaba a Peter. Todo seguía oscuro. Además, los cristales estaban totalmente empañados. No podía ver absolutamente nada y tampoco tenía ninguna ganas de limpiarlos. En uno de los giros del sintonizador de la radio, que además movía como si de abrir una caja de caudales se tratara, me pareció oír música. Subí un poco el volumen para escuchar mejor. De repente algo sonó muy fuerte en el techo del coche. Este se tambaleó un poco. Seguidamente un ruido como de golpes. Primero grité asustada. Luego comencé a llorar como una loca. ¿Qué ocurría? ¿Qué era ese ruido? Y notaba que había algo en el techo. Parecía como si este quisiese hundirse. Empecé a tocar el claxon insistentemente, pensando que lo que fuera que estuviera allá arriba saldría despavorido, pero en contra de lo previsto. Los golpes eran cada vez más fuertes. Algo o alguien lo estaba golpeando. Seguía llorando, seguía chillando de desesperación, de miedo. Subí el volumen de la radio intentando en vano enmudecer aquel sonido. Fue inútil. Empecé a llorar y yo no sabía qué hacer. No me atreví a salir del coche. ¿Qué era eso? Me acurruqué en el asiento y empecé a gritar con todas mis fuerzas. ¡Basta! 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 No sé cómo duró aquello. 5, 3 minutos. El coche seguía tambaleándose. Alcé la vista y me pareció ver unas gotas que salpicaban el cristal delantero. Pero a diferencia de las otras, estas eran oscuras. Escuché ruidos de sirenas. Luego enmudecieron. Luces rojas, azules, iluminaron el entorno. Una voz que parecía proceder de un megáfono dijo: «Atención, le habla a la policía, salga inmediatamente del coche, corra hacia nosotros y no mire hacia atrás». ¿Qué era aquello? Me estaba volviendo loca. Había pasado encontrarme sola y a oscuras en un túnel a tener a policías y luces por todos lados y un montón de ruido. El mensaje volvió a repetirse. Le habla a la policía, rápido, salga del coche, corra hacia nosotros y no mire hacia atrás. Decidí hacer caso a aquella orden y con gran esfuerzo abrí la puerta del auto. Caí al suelo. Al levantarme miré hacia adelante. Unos focos de coches me cegaron. De nuevo escuché: corra hacia aquí, rápido. Noté como si gotas de agua salpicaran mi cara. Gotas calientes. Estaba aturdida. Empecé a correr hacia la voz con bastante dificultad. Llevaba unas 2 horas dentro del vehículo y tenía las piernas entumecidas. Ya de por sí me costaba andar. De nuevo la policía: no mire hacia atrás, no mire hacia atrás. Quería mirar, sentía curiosidad para ver qué pasaba, pero estaba presa de pánico. Lo primero que deseaba era alejarme del coche lo antes posible. En uno de los intentos por avanzar tropecé y caí al suelo. Intenté levantarme, pero esta vez resbalé al pisar un pequeño charco helado. Me di la vuelta y lo que vi me mató de por vida. En el techo del vehículo pude ver a un hombre que vestía una bata blanca, la cual muchas partes de ella estaban manchadas de rojo. Los focos de los coches de la policía le daban un aspecto fantasmagórico.
El hombre se encontraba de pie con las piernas arqueadas y parecía un Neandertal. En su mano sujetaba algo, con lo cual golpeaba el techo del vehículo. Al principio no distinguí muy bien. Luego me di cuenta de lo que aquel monstruo sujetaba. Era la cabeza de Peter. La golpeaba una y otra vez contra el techo, salpicándolo todo de sangre. Gotas calientes cayeron de nuevo en mi rostro. Pasé mis manos para limpiarme y al mirarlas las vi teñidas de rojo. Era sangre, era la sangre de Peter. Y caí desmayada. La noticia recorrió como la pólvora. Un loco que se había escapado del manicomio había matado a un turista y le había cortado la cabeza. Luego, con ella había golpeado repetidas veces el techo del coche en el cual se encontraba su mujer. A los 3 meses de lo ocurrido me enteré de que iban a tapar el túnel e iban a construir una carretera exterior para llegar al pueblo. Lo dieron en las noticias de las 3, pero no pude saber más. Alguien cambió de canal y nos pusieron dibujos de Mickey Mouse y Bugs Bunny. En el psiquiátrico donde me encontraba no nos dejaban ver otra cosa. No tenía cura y la medicación que me daban no ayudaba mucho, así que decidieron trasladarme a un manicomio de por vida. El primer día que llegué me hice amiga de un tipo que tenía pinta de Neandertal. A veces en los manicomios también ocurren accidentes. El túnel. Miguel Ángel Comín.